Mm, Nos vamos a esta parte. Aquí nos quedamos. Bueno, ayer tuve que, discúlpenme, extravié la pluma, como todos, como les expliqué. Por eso ya no pude dar clase. Tuve que ir rápidamente a comprar otra al centro. Por Mercado Libre me llegaba al siguiente día o muy tarde, etcétera. No podía ya arriesgarme a que a lo mejor no me llegara. Ya tuve que conseguir otra tabletita. Y bueno, pues ni modo. Las plumas casi no las venden. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Ecuaciones de conservación para sistemas térmicos. Vimos todo esto, etcétera, toda la teoría. Aquí vimos un pequeño ejemplito, el principio de un ejemplito, pero para que esto ya se entienda de forma más clara, ahorita lo que me propuse fue hacer esto, pasarlo al cuaderno y lo puse aquí como sistemas térmicos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay, aquí se hace otra vez una breve explicación. Me dice, en este tipo de sistemas, las variables de interés son la temperatura y el flujo de calor, no lo deben de olvidar. Pero la mayoría de los casos, los modelos matemáticos se obtienen en función de la temperatura, ya que a partir de esta variable se obtiene el flujo de calor. Vamos a ver un ejemplo más completo de lo que estábamos estudiando. Me dice, ejemplo o problema, como lo quieran ver. Obtener un modelo matemático del sistema térmico formado por 5 resistencias térmicas y una capacitancia térmica, como se muestra en la siguiente figura. Si lo están observando, lo puse en PDF. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve. Ok, gracias. Y aquí lo que se me presenta es una habitación. Es una habitación que tiene paredes, que tiene techo y que tiene piso. Tenemos un horno de un lado, como una chimenea, donde le está transfiriendo flujo de calor hacia la habitación, como lo pueden observar. El flujo de calor lo representamos como Q de T. La habitación va a ser nuestra capacitancia. Dependiendo del tamaño de la habitación, pues tendremos una capacitancia pequeña, mediana o grande o extra grande, ¿no? Por ejemplo, una bodega pues viene siendo una capacitancia mucho más grande. La resistencia de las paredes se representa como RP, la resistencia del techo se representa como RT, la temperatura del exterior se representa como TE. Bueno, todas esas variables acá abajo están definidas. RT, resistencia térmica del techo de la habitación, RP, resistencia térmica de las paredes de la habitación, y C es la capacitancia o capacidad de almacenamiento de la habitación. Bueno, ahí está esa parte. Después, también se define como TE, que es la temperatura en el exterior de la habitación, T, T mayúscula, que es la temperatura en el interior de la habitación. Ahí a lo mejor olvidé poner acá adentro una T mayúscula. Se la pueden poner ustedes de favor, acá adentro, una T mayúscula, que va a ser la temperatura en el interior de la habitación. Y Q de T es la cantidad de calor que fluye desde el horno a la habitación o desde la chimenea. Solución. Primer paso, ya saben, seleccionar las variables. Para este sistema se empleará como variable la temperatura en el interior del cuarto, es decir, T. Bueno, entonces además se considera que la temperatura en el exterior es temperatura del exterior. Después nos vamos a leyes de los elementos. Y aquí tenemos una vista lateral de la habitación y una vista superior de la habitación. Como pueden observar en la vista lateral, aquí lo que tenemos, Q0, Q0, este Q0 que tenemos en esta parte, déjame ver si puedo poner. Esta Q0 que estoy marcando aquí, a ver, déjenme ver si puedo. Vamos a resaltar. Esta Q0 que tengo yo en esta parte,
es el flujo de calor desde la chimenea hasta nuestra habitación. Q1 es un flujo de calor que se escapa a través de la pared, de una pared lateral. Q2 es otro flujo de calor que se escapa por la otra pared. Q3 es otro flujo que se escapa por la resistencia del techo. Recuerden que esta es una vista lateral. Y la temperatura, acá sí se puso lo que es la temperatura en el interior, la capacitancia y la temperatura. Y si ahí vemos, hacemos la vista superior de la habitación, lo que vamos a tener aquí es que tenemos, ya no vamos a ver el flujo Q0. Ahora vamos a ver los flujos como se están escapando a través de todas las paredes. Y tenemos el flujo, tenemos 4 paredes, pues tenemos Q1, Q2, Q4 y Q5, ¿no? Son los flujos de calor de escape a través de las resistencias térmicas. Las resistencias térmicas, recordemos que son las paredes. Muy bien. Me dice nota, el cuarto tiene 4 paredes. Es por ello que se ha dibujado la vista lateral y superior para que no haya duda al respecto. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguno. Entonces estamos considerando las 4 paredes más el techo, ¿no? Entonces por eso son 5 flujos de calor. Q0 es la entrada, Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5 son los flujos de calor de escape. Teniendo eso ya en consideración, hay que checar sus apuntes, aquí le puse, y recordar la capacitancia y resistencia térmica. La resistencia térmica en sus apuntes está dada por eso. Entonces, aquí ya le ponemos las leyes de los elementos. Debido a que tenemos, ¿cuántas paredes dijimos? 4. Y un techo, ¿ah? Entonces tenemos 5 resistencias. Tendremos 5 resistencias, las cuales estoy poniendo en toda esta parte. Ahí están mis 5 resistencias. La primera es el flujo de calor por la resistencia de la pared. Flujo de calor 1 por la resistencia de la pared igual a la temperatura interna menos la temperatura externa. Déjenme darle acceso a su compañero. Ahí está. Muy bien. Entonces la resistencia térmica está dada para cada una de las paredes por la ecuación 1, 2, 3, 4, 5. Si pueden observar, las 5 prácticamente son muy parecidas. Lo único que está cambiando son la cantidad de flujo de calor a través de cada resistencia. Y aquí lo que tenemos del lado derecho pues es la diferencia de temperaturas, la diferencia de temperaturas entre la temperatura interna menos la externa. Ahora nos vamos a leyes de conjuntos o leyes de conservación. Me dice, a partir de las vistas laterales y superior, se puede establecer la ley de equilibrio. A partir de la primera ley de la termodinámica, aquí se tiene. ¿Me pueden decir qué es C? ¿Qué dijimos que era C? ¿Me pueden recordar? De esta ecuación 6, ¿qué significa C? ¿No es el calor específico? No, no, no. Vamos a regresar un tantito. ¿Qué tenemos aquí? Aquí. ¿Qué dijimos acerca del tamaño del cuarto? Sería la capacitancia térmica. La capacitancia térmica. Observen, se parece mucho a la capacitancia eléctrica de un circuito. Solamente que aquí, la capacitancia térmica multiplicada por la variación de la temperatura en el interior del cuarto va a ser igual a la conservación de los flujos de calor.
En este es el flujo de calor neto. Y el flujo de calor neto, ¿a qué es igual? Al flujo de calor de entrada, que es este Q0 solito, menos ¿quién? Menos los flujos de calor de escape. ¿Cuántos flujos de calor de escape tenemos? 5. 5. Pues ahí está mi ecuación 6, mi ecuación de equilibrio A. Está directamente relacionada con la capacitancia térmica, con la variación de la temperatura en el interior del cuarto. Y ese producto tiene que ser igual a la conservación del flujo neto de calor, que va a ser el flujo de entrada menos el flujo de salida. Muy bien. Después dice obtención del modelo matemático. De la ecuación 1 a la 5, ¿qué tenemos? De la 1 a la 5, lo que hacemos es despejar en cada una de ellas a Q1 o al flujo de calor Q1. Aquí lo estoy poniendo en minúscula ahora. Estamos despejando Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Si yo hago eso, pues entonces aquí me queda Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5 despejadas, ¿no? Lo único que estoy pasando del lado derecho es la resistencia de la pared, resistencia de la pared, resistencia del techo, resistencia de pared y resistencia de pared. Ya con eso obtengo la ecuación 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Con qué fin hice este despeje? ¿Con qué fin hice este despeje de Q1 a Q5? Pues con la finalidad de sustituirlas en mi ecuación de equilibrio, que va a ser la ecuación 6. Aquí las voy a sustituir por cada una de ellas. Haciendo la sustitución, 7, 8, 9, 10 y 11 en 6, pues ya me queda entonces esta ecuación, la ecuación 12. Aquí me queda un 4 sobre la resistencia de pared, menos 1 sobre la resistencia del techo, todas afectadas por la temperatura temperatura del interior menos la temperatura del exterior, y al principio tengo Q0. Si simplemente reordeno y normalizo todo el sistema, obtengo el modelo matemático que describe la variación de la temperatura en el interior de una habitación. Y este es el resultado que yo deseo. Todo esto. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿De qué orden está saliendo la ecuación diferencial que se obtiene? Uno. De 1. No. ¿En función de quién me queda esa ecuación diferencial? PT, ¿no? La temperatura. En función de la temperatura. Y del lado derecho, ¿en función de qué me queda? ¿Del calor de entrada? Del flujo de calor de la chimenea, que es Q0, de la resistencia de la pared, de la resistencia del techo, de la capacitancia y de la temperatura exterior, ¿no? Es así como quedaría. Entonces, de esta manera, lo que estoy obteniendo es el modelo matemático de cómo se deben comportar los sistemas térmicos. En los sistemas térmicos siempre vamos a tener eso: resistencias térmicas, capacitancias térmicas. Recordemos, la inductancia térmica aquí no existe. Repito, la inductancia térmica no existe. Si hacemos la analogía con circuitos eléctricos, existirá lo correspondiente a la resistencia térmica. Si la resistencia eléctrica existe, entonces existe la resistencia térmica. Si la capacitancia eléctrica existe, entonces existe la capacitancia térmica. Y diríamos, si la inductancia eléctrica existe, pues debería de existir la inductancia térmica, pero esa no existe.
Entonces, solamente tenemos esos dos elementos, y con esos dos elementos y con las ecuaciones de conservación, entonces nosotros podemos obtener pues, las ecuaciones diferenciales correspondientes a cómo fluye la temperatura dentro de un cuarto, o cómo se enfría, o cómo se calienta. Muy bien. A ver, otra vez, aquí tenemos una habitación y un horno, una chimenea. Puede ser una chimenea o puede ser simplemente un calefactor, ¿va? Vayan allá a Chihuahua y van a observar que la mayoría de las casas por allá por la sierra pues tienen algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados, que son chimeneas o son hornos. Entonces, aquí claramente estamos observando qué es lo que pasa. Del horno existe una transferencia de calor Q hacia una habitación, y la habitación la estamos observando, la estamos viendo como una capacitancia térmica. Lo que debemos de considerar siempre es que aquí en el interior, a ver, vamos a ver si aquí me permite poner la T mayúscula. Vamos a poner T mayúscula. Y ahí ya quedó. Vamos a darle... Pues como que no quedó muy bonita. Bueno, ahí la pude poner, la T, pero no la puedo rellenar. Ahorita voy a ver cómo le hago. Aquí tengo la temperatura interna, tengo mi capacitancia, tengo una temperatura exterior. A ver, ¿cuánto le darían de temperatura exterior? Por ejemplo, están en Chihuahua, en tiempo de frío. Unos -2. Menos 2 grados centígrados. La temperatura para este tipo de sistemas, ¿en qué unidades tiene que estar? Kelvin. En grados Kelvin. En grados Kelvin. ¿Cuál es el cero absoluto en grados Kelvin? Menos 273.15. Menos 273.15, ¿va? Es el cero absoluto, por eso se utiliza, tiene mejor resolución. Son las unidades que mejor resolución tienen. Entonces, por eso son utilizadas en todo el campo de la ingeniería. Por lo tanto, aquí la temperatura exterior, pues simplemente su compañera dice, pues menos 2 grados. Nada más hay que cambiarlos, hay que hacer la conversión, ¿verdad? A grados Kelvin. 271. 271. Y dentro de la habitación, ¿cuánto quisieras de temperatura? No creo que tengan calefactor, ¿verdad, profe? ¿Cómo? No creo que tengan calefactor. Pongámosle unos 15 grados. Pues unos 20 grados, ya con eso van a estar bastante cómodos, ¿no? Que serían unos 293 Kelvin. Ok. Y ahora dime, ¿de qué tamaño más o menos quisieras tu habitación? Dame una superficie o un volumen. La regular son más o menos 4x4, ¿no? Es unos 4x4 por ¿cuánto de altura? 2. Vamos a ponerle 3. 4x4 por 3. Tienes ese volumen. Entonces, pues un horno pequeñito pues sería suficiente para alimentar o hacer que el flujo de calor caliente a la habitación, ¿va? Son cosas diferentes. Flujo de calor que temperatura. En esa parte, ¿ustedes tienen bien aclarado qué es una y qué es otra?
¿El flujo de calor en qué unidades está? ¿Lo ¿No tenemos en recuerdas? trabajo? ¿Mande? En trabajo, lo que es W. Ah, cuando haces ejercicio, ¿qué estás quemando? Calorías. Calorías, ¿ah? Son las ¿Yo sobre unidades. segundo? ¿Cómo? ¿Yo sobre segundo? Calorías por segundo. A ver, yo ya se las había. Échense un pequeñito clavado a los apuntes que teníamos previos. Ya les había expresado qué era el flujo de calor, qué unidades tenía la temperatura, etcétera. Nada más recuérdenme ustedes. Ustedes ya lo tienen que manejar también. Flujo de calor. Revisen sus apuntes, por favor, todos. Ya lo habíamos expresado. Watts. En watts. ¿Por qué? ¿Por qué está en watts? Porque es el flujo de calor que se transfiere a la capacitancia térmica, ¿va? Es energía. Y la energía la podemos determinar como watts. Y los watts los podemos cambiar a joules. ¿Hay forma de convertir watts a joules? Sí. Pues es energía, ¿va? También. A ver, ¿cómo mides CFE la energía en tu casa, la energía que consumes? ¿En qué unidades? En watts. En watts. ¿En qué unidades compras el foco que le vas a poner a tu recámara? Watts. En watts, es energía. ¿En qué unidades compras un tostador de pan? ¿Cómo ves si es más potente o menos potente? En watts. ¿En qué unidades compras un motor? En watts también. ¿En qué unidades entonces comprarás un horno, que es lo mismo que un tostador de pan? Watts. En watts. Entonces son los watts que te van a estar transfiriendo hacia la habitación. Por ejemplo, ¿creen que un horno de 100 watts sea suficiente para cubrir la habitación que dices, compañera, de 4x4 por 3 de altura? No. ¿De cuánto lo tendrías que comprar, más o menos? ¿De dónde sacarías una idea para comprar un horno? Porque siempre tenemos ese problema. Ya siendo ingenieros, incluso seguimos teniendo el problema. Si quieres comprar un carro potente, ¿en qué unidades, dónde le tienes que poner atención? ¿En lo bonito del carro? En la ca- En el en- torque, ¿no? ¿En dónde? En el torque, ¿no? En el torque. Torque. En el torque que te va a entregar ese carro. Si tiene, lo primero que tienes que ver es que hay varios modelos, ¿no?
todos se parecen, todos son igualitos, pero cambian en algo, ¿no? Pues que este trae un motor de tanta potencia, este de tanta potencia, este de tanta potencia. Pero tú lo vas a visualizar por cantidad de torque. Cuando compras un foco, algo tan simple como un foco, a ver, ¿cuándo se ponen a ver la potencia del foco? A ustedes se les fundió el foco de la habitación y salen y lo único que quieren es un foco. O díganme, ¿sí le ponen atención a la potencia que necesitan? Casi no. Nada más No hay necesitamos mejor saber, si es pues, amarilla o blanca. nada más nos fijamos si son de LED, si no son de LED, etcétera. Pero pues ahora ya es una modalidad, ¿no? Ver los watts. Los watts, es energía, ¿va? Que está radiando. Porque es Ahora, no sistema de ahorro para bajar lo que es el gasto o en el consumo. así es un muy buen sistema para ahorro. Ahora díganme, ¿alguien de ustedes ha comprado un horno calefactor para su casa? Solo de microondas. Solo de microondas. ¿Y cómo compraste ese horno de microondas? ¿En watts? Sí, ¿Sí lo observaste? sí. Ah, bueno, entonces es lo mismo, es un horno y te tiene que dar la cantidad de energía en watts. Por lo tanto, aquí porque esa cantidad finalmente el horno de microondas es lo mismo aquí de lo que estamos hablando. ¿Quién vendría siendo la capacitancia en ese caso? Pues el habitáculo que tiene el horno de microondas, ¿verdad? Y lo que va a recibir finalmente los alimentos es un flujo de calor en forma de radiación. Ahí vamos a tener otra forma de compartir el flujo de calor, y en este caso va a ser a través de radiación, pero finalmente va a ser un flujo de calor, y esa radiación va a estar dada en watts. Muy bien, pues entonces aquí ya tenemos más o menos explicado lo que viene siendo mi habitación. Ahora, díganme, RP, la resistencia de la pared, la resistencia del techo, ¿en qué unidades las colocarían? ¿Eso qué unidades debería de llevar? La resistencia térmica. Habíamos puesto en sus apuntes que de un lado teníamos una temperatura y del otro otra Kelvin sobre temperatura, watt. y el flujo de calor trata de pasar, ¿va? ¿En qué unidades? En Kelvin sobre watt. Grados Kelvin sobre watt. En grados Kelvin sobre watt. ¿Alguna vez se han puesto ustedes a pensar que lo que realmente son sus paredes o los pueden visualizar como resistencias térmicas? ¿Cómo harían que su casa fuera bien calientita, casi siempre? Con un calefactor. Y si no tienes calefactor, acuérdate que nosotros también funcionamos como radiadores de energía. Si nadie vive en una casa, ¿qué le empieza a pasar? Se enfría. No le pones ventana. A ver, pues una de esas sería, no le pones ventana. A ver, pues sí, sería una solución, pero casi a nadie le va a gustar. Funciona, profe. Muy bien. ¿Y en tus paredes, qué, cómo si tú hicieras tu propia casa, cómo las armarías para que tuvieran una resistencia térmica bastante grande y se escapara lo menor posible el calor? ¿Cómo está hecho un termo?
¿Qué separa una pared de la otra pared? Con un aislante térmico. No, algo muy simple, muy barato. Vamos a ver si encontramos aquí rápidamente. A ver. Aquí, miren, aquí presentan un termo. Oh. Bueno, aquí tomé una imagen. Ahí está un termo. Vean cómo es internamente. Externamente, pues ustedes saben que es como de plástico, ¿no? O es plástico. Internamente, ¿de qué es? Es de vidrio. Esto es de vidrio. Esta parte interior que se ve muy, muy bonita, si le echan un ojo, van a ver que esto es de vidrio y es de como plateado. Díganme qué hay entre el termo interno y el plástico exterior o el material exterior. ¿Qué hay entre ellos dos? ¿Qué dice aquí abajo? Vacío es aire, ¿no? No, pues si es vacío, Vacío, perdón. es vacío. No hay aire, está el vacío. ¿Qué pasaría si hubiera aire? Habría transferencia. Habría transferencia de calor, que de hecho la hay, ¿no? Por radiación, pero es mínima. Entonces aquí lo que se trata de hacer es que el vacío, pues como no es aire, no tiene partículas que hagan la transmisión más rápida de calor hacia el exterior. Entonces el vacío, pues no hay nada que transmita en teoría, ¿va? Entonces por eso tarda horas en mantenerse el calor dentro de un termo. Vean esta gráfica que tienen aquí, miren. Si lo calientan casi a 100 grados centígrados, ¿cuánto les va a durar caliente? Bueno, aquí viene la relación de cómo está disminuyendo la temperatura con respecto del tiempo. Acá abajo está en horas el tiempo. Me dice, si comenzamos el tiempo aquí en este punto, entonces 100 grados, de 100 grados hasta ¿cuánto viene siendo? Hasta aquí vienen siendo hasta 50 grados. Va a durar un día completo. Es lo que le están garantizando. Es la primera gráfica. Va a tener una disminución bien lenta, bien lenta. ¿En qué le pusieron atención los que diseñaron este termo? Pues en ponerle vacío y la composición de los materiales, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? Están haciendo una muy buena pared o una muy buena resistencia térmica en esta parte. Si construyéramos nuestra casa así, que tuviéramos la posibilidad de construir una parte interna y luego separada por vacío entre la otra, no, pues tendríamos nuestra casa bien calientita, siempre, ¿va? Tardaría muchísimo tiempo en que el calor se disipara. En Estados Unidos, ustedes saben que todas las casas son de madera. Todo es de madera. No construyen como nosotros. Entonces la madera, como ustedes saben, no tiene una resistencia térmica muy elevada. Si no tiene una resistencia térmica muy elevada, entonces lo que provoca es que esas casas son realmente muy frías. ¿Qué le hacen para evitar que sean tan frías? Bueno, le ponen un aislante térmico, un relleno ahí como de poliuretano.
de esa espuma que se hincha. Sí la han visto, ¿no? Una espuma que cuando la aplican se empieza a inflar. Entonces con eso revisten todas las paredes y eso les ayuda pues a soportar los inviernos. De otra manera, es bien difícil. Si ustedes creen que una casa de madera es calientita, están completamente equivocados. Es terriblemente fría. Muy bien. Bueno, entonces, mm, ¿qué es esto? Bueno, entonces, en esto radica este estudio que fue relativamente pues, muy simple, ¿va? Pues porque nada más estamos ocupando prácticamente el comportamiento de la capacitancia térmica, que es la ecuación 6, el comportamiento de las paredes térmicas, que son de la ecuación del 1 al 5. Simplemente despejamos las Qs, las sustituimos en la ecuación 6 y hacemos el desarrollo, la reducción, la simplificación, la ordenamiento y normalización de mi ecuación diferencial, y como resultado pues tenemos esta última ecuación. Y en esta última ecuación pues están todas las constantes y todas las variables que definen el comportamiento de un sistema totalmente térmico. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? No, profe. No, ok. ¿Me pueden decir cómo se enfría, cómo provocan el enfriamiento o evitan que se exceda? Bueno, antes de eso, ¿por qué se calienta el motor de un carro? Convierte la energía que genera en calor. El movimiento, ¿no? Y A ver, los motores normales de carro, ¿de qué son? Antes de los eléctricos. Los motores de los carros Gasolina. son motores pero se definen como de combustión, ¿va? ¿Qué es combustión? ¿A qué les suena combustión? Que necesita quemar algo. Que están quemando un combustible, ¿va? Que en este caso, pues vamos a poner de ejemplo la gasolina. Están quemando gasolina. ¿Qué pasa cuando quemas algo? Se calienta. Se calienta. Se produce una temperatura, ¿no? Y esa temperatura, a través de los materiales del motor, pues trata de salir al exterior, ¿no? Se convierte en flujo de calor y ese flujo de calor pasa al exterior, o trata de pasar al exterior. Por eso se calienta. Ahora díganme cómo se enfría. O cómo mantiene la temperatura cómo se mantiene la temperatura de un motor de carro. ¿Qué pasa si no se enfría? ¿Qué pasaría? Se apagan. Se truena el motor, ¿no? Pues viene algo que le llaman que se Deja de desviela. funcionar. Se desviela el motor. Todos los materiales tienden a dilatarse y entonces ya no hace su función el motor. Se afloja y pierde los materiales pierden sus propiedades y entonces el motor ya no va a funcionar, ya no va a servir. Quedarían muchas fugas, se atorarían las partes que normalmente se mueven, etcétera. Ahora díganme cómo hacen para que se enfríe. Porque hemos visto mucho eso, de que un carro se excede de calor y explota y empieza a derramar agua, explotan las mangueras, explotan los contenedores
de una solución que se llama Por, por anticongelante o... eso, Ajá, por, por eso los carros traen un ventilador, ¿no, profesor? Para mantener la temperatura. así es. Así es, todos los carros traen un ventilador. Si ese ventilador falla, pues entonces el flujo de calor en todas las partes metálicas comienza a generarse. Después de un calentamiento, el carro ya no es igual. Ya ni va a tener la misma potencia, ni va a funcionar de la misma manera. Ya va a estar deteriorado ese carro. Entonces hay que tener mucho cuidado con los flujos de calor extremos. Si ustedes ven que, por eso traen medidores, ¿no? Trae alarmas. Si el carro se comienza a calentar y excede de la temperatura que debe de estar, hay que apagarlo. Hay que apagarlo. Llamar a una grúa y después revisar a ver qué fue lo que pasó. Pero seguramente se dañó o se quedó anticongelante. El anticongelante es una solución que se llama etilenglicol. Y esa solución tiene una propiedad muy interesante, que evita que esa solución a muy bajas temperaturas se congele o a muy altas temperaturas hierva. El etilenglicol tiene esa propiedad, ni hierve ni se congela. Entonces por eso es utilizado. No le pongan agua nunca a los radiadores, póngale etilenglicol, porque si le ponen agua, el agua, ¿cuál es el punto de fusión del agua? 100 grados. 100 grados. 100 grados. ¿Qué le pasa a 100 grados al agua? Se evapora. Se evapora. Y al final de unos minutos, ¿qué le pasa a tu radiador? A tu motor. Es que se queda sin agua. ¿Y el etilenglicol qué le va a pasar? Dice que no se congela, no sé. No hierve y no se evapora. Al menos está ahí. Y evita que tengas que el flujo de calor lo afecte. Lo va a calentar. El flujo de calor a través de las paredes del motor lo va a calentar, pero va a estar circulando y de alguna forma te va a estar sirviendo todavía. Profe, entonces los que eran enfriados por aceite, ¿esos cómo funcionaban? De hecho hay transformadores enfriados por aceite. Esa tecnología todavía se utiliza. Los transformadores que tú ves en la calle contienen aceite. Y lo único que tienen es un pequeño radiadorcito hacia el exterior. El aire del exterior es el que mantiene ese aceite dando vueltas dentro del transformador. El transformador se calienta, transfiere el calor hacia el aceite y el aceite pasa por tuberías que están por disipadores, traen unos tubitos, pónganle atención, y esos tubitos funcionan como radiador, que están expuestos al aire del exterior. Y eso es un sistema muy, muy simple, pero que está enfriando el interior de un transformador. Porque recuerda, si hay calor, el calor busca por dónde transferirse, hacia dónde irse. ¿Cuál es la temperatura? Por ejemplo, si dentro de un transformador tienes 100 grados centígrados, ¿cuál es la temperatura ambiente? Por extrema que tú quieras, ¿cuánto es? Como 40, ¿no? Ponle 40 grados. Si adentro tienes 100, esos 100, ¿hacia dónde se quieren escapar? Hacia el exterior, ¿no? Bueno, Hacia el exterior. Hacia el exterior. El sistema se quiere equilibrar. ¿A cuánto se quiere equilibrar el sistema? a los 40 del A exterior. los 40. Entonces, si tienes una diferencia de calor, siempre que tengas una diferencia de calor, en el interior de un transformador tienes 100 y en el exterior tienes 40,
Entonces, ¿para dónde va a existir el flujo de calor? Tú dime. Hacia el exterior. Hacia el exterior, porque ahí es la diferencia de temperatura. 100 menos 40. 60. Ese es el equilibrio que vas a tener. Al menos no vas a llegar al punto de fusión de algunos materiales. El punto de fusión del aceite es altísimo. En España, por ejemplo, utilizan concentradores solares. Con esos concentradores solares, un concentrador solar no es otra cosa que una parábola, pasa un tubo a través de su foco, entonces con la radiación del sol llega a todos los puntos de la parábola, se dirigen hacia el foco, calientan esa tubería que pasa por el foco, por esa tubería pasa aceite, hacen circular aceite, y lo calienta, pero una locura, y llenan almacenadores con ese aceite caliente. De esa manera, el aceite caliente tarda muchísimo tiempo en enfriarse, y de esa manera lo que provocan, están haciendo generación de energía. Con eso ponen a funcionar generadores, debido a que el aceite tarda mucho tiempo en enfriarse. Y eso lo aprovechan porque pues, en las noches no hay radiación solar, pero como ya calentaron algo que va a durar toda la noche, pues entonces aprovechan para tener sus generadores encendidos tanto de día como de noche. O sea, son buenas formas. Y lo único que se tiene que hacer, déjenme que se callen mis perros porque Se activó la alarma. es mi alarma. Listo, ya. Ok. Entonces los transformadores de CFE no han tenido ninguna... Ningún cambio. Oh, No tienen electrónica, no tienen nada interno, no hay nada que... Todo es mecánico. Todo lo hacen de manera muy simple. Muy simple. Algo así como que... ¿Qué haces tú, por ejemplo, para enfriar la olla express? ¿O qué hacen nuestras mamás para enfriar la olla express cuando quieren ya servir la comida? Ya estamos desesperados por comer. bueno, traen ahí como un taponcito, ¿no? Y deben de esperar hasta que se eleve y ya poder abrir la olla, ¿no? Ajá, y ya que la abren, sigue bien caliente eso, ¿no? Internamente. Sí. Sigue muy caliente. ¿Cómo le hacen las mamás para que son tan inteligentes? Le ponen agua, ¿no? La ponen nada más sobre un chorro de agua, ¿no? Que le caiga a la olla durante unos minutitos. ¿Qué están haciendo ahí? Están haciendo algo que le llamamos nosotros, y que está muy dado en la industria, que es una transferencia de calor. Es una transferencia de calor. Están con el chorro de agua, le están transfiriendo el calor de la olla al agua. Entonces el agua que le va a escurrir está equilibrando el cuerpo, ¿no? Así es, están liberando el calor. Ya que la mamá sabe que esto ya llegó a una temperatura que no es excesiva y que no es peligrosa, entonces ya puede abrir la olla express. Obviamente, pues, es un cúmulo de experiencia, ¿no? Todo lo que saben ellas. Para eso le llaman intercambiadores de calor. En la industria son utilizados. Un intercambiador de calor no es otra cosa más que un tubo metido en otro tubo. Y por un tubo interno, imagínense. A ver. No se me ocurre otra cosa. Imagínense que dentro de esta pluma hay un tubito, ¿no? Interno.
y yo meto agua para que rodee al tubito interno, porque a través del tubito interno circula un fluido muy caliente. Entonces, ¿qué estoy provocando? Un intercambio de calor, ¿va? Si el tubo interno está muy caliente y yo por dentro del tubo externo le hago pasar agua, lo que estoy haciendo es justamente lo que hacen las mamás con la olla express. Es un intercambio de calor. Y los intercambiadores de calor, déjenme decirles que en la industria valen bastantísimo dinero. Mucho dinero. Y son utilizados de manera extremadamente amplia. Profe, pero ¿por qué valen muchos y nada más como usted dice, nada más? No lo sé, pero si tú preguntas cuánto vale un intercambiador de calor de medio metro o de 1 metro, te van a decir que son como 30,000, 40,000 pesos. Y es eso, nada más. Miren, déjenme buscar aquí algo rápido aquí en internet. ¿Agua o se ocupa algún otro tipo de líquido para hacer eso? Para que valga tanto, pues. Así es. Así es. A ver, nada más déjenme poner intercam. A ver. Vamos a poner una imagen. Miren, aquí está. Esto es lo que hace un intercambiador de calor. Si pueden observar, por ejemplo, este es muy claro de lo que les digo. Miren, aquí viene en Mercado Libre. ¿Ven que tiene tubitos por dentro? Sí. Bueno, Sí. y por fuera, pues nada más es una coraza, por donde estos tubos grandes que tiene aquí, por ahí hacen pasar el fluido que va a enfriar. O al revés. Miren, este es el intercambiador de calor. ¿Ustedes creen que esto vale 25 pesos? Como lo pusieron aquí. No creo. No. Claro que no. Claro que no, eso le pusieron 25 nada más para que sea atractivo, pero pues, el precio mínimo son 25,000 pesos. Y así funciona, miren, así funciona como un intercambiador de calor. Así. Aquí es el fluido de entrada, un fluido de salida, y por dentro pues trae tubitos como el que acabamos de ver, y lo único que están haciendo es enfriando lo que entra a través de este fluido que también está circulando, recirculando. Entonces tiene 2 entradas y 2 salidas. Y eso es súper, súper, súper caro. Entonces, Profe, bueno, pero el fluido no es cualquier fluido, ¿o sí? el fluido puede ser etilenglicol o puede ser agua, el externo. Finalmente nada más va a estar recirculando. Necesitas una bomba que esté recirculando el fluido. Que lo esté tomando así como de que entra y que salga y que lo esté recirculando. Y este fluido en verde seguramente es el que está caliente y el que tienes que estar manteniendo a una cierta temperatura. Pero existen diferentes, profesor, dependiendo de la temperatura, o todos tienen el mismo estándar. Todos son iguales. Yo todos los que he visto, por ejemplo, todos los que utilizan en Pemex, o sea, lo que cambia son los tamaños. Por ejemplo, en las unidades de destilación, los destiladores, pues simplemente tienen que utilizar uno de estos para hacer, por ejemplo, alcohol. Lo calientan y luego tienen que hacer una transferencia de calor súbita, lo más súbito posible. Los utilizan para hacer combustibles, los utilizan para hacer pues alimentos, los utilizan para hacer químicos, los utilizan para todo, absolutamente para todo. Van acompañados con otro sistema de refrigeración que le llaman chiller. Así, en inglés chill es enfriar, congelador. Entonces, pues van acompañados por sistemas
sistemas enfriadores de ese tipo. Pero les digo, todo lo que tiene que ver con temperatura es extremadamente caro. En extremo, ¿eh? En extremo. Por ejemplo, para enfriar un edificio, ¿qué creen que utilizan? Estamos hablando de un edificio donde la capacitancia es gigantesca. Y para que se mantenga a una temperatura ambiente, los edificios modernos los diseñan de tal manera que tengan la mínima, utilizan materiales que tengan una alta resistencia térmica, por ejemplo el vidrio. Entonces la temperatura del exterior le cuesta más trabajo entrar al interior. Utilizan ¿cómo se llama? Aires acondicionados, pero un aire acondicionado al tamaño de un edificio vale millones, millones. Miren, en Estados Unidos, en el norte de México, esto es una industria, pero bastante grande. La gente que se dedica a los aires acondicionados o al enfriamiento, le va bastante bien. O sea, nada más es como plática, ¿no? Como plática. No me hagan caso, pero si quieren, pues aquí miren, pueden hacer ustedes, pueden visualizar lo que ocurre. Hay una tecnología muy interesante que se llama Heat Pipe. A ver, lo voy a poner aquí. Heat Pipe. Pipe, saben que es tubo, y heat es calor, ¿no? Heat Pipe. Entonces aquí el heat pipe lo utilizan, miren, para enfriar. ¿Qué creen? ¿Qué creen que ponen acá arriba? Procesador. Un procesador. Es la tecnología heat pipe. Y lo que se provoca aquí es un ciclo infinito de enfriamiento a través de un intercambiador de calor. ¿Cuánto creen que valga este disipador o este enfriador para un procesador de última generación? Y se los ponen a las torres de las computadoras, las gamer, ¿no? O sea, para que se vea más impresionante y tengan mayor capacidad, porque ustedes bien saben que los circuitos electrónicos, entre más fríos estén, su comportamiento y su eficiencia de operación. Aquí también los utilizan para estos sistemas. Estos sistemas, ustedes los han visto, los utilizan para calentar el agua de su casa. Pero si utilizan tecnología heat pipe, no es lo mismo que simplemente ponerle tubos aquí por los que circula agua. La tecnología heat pipe aquí tiene otra operación. Échenle un ojo, miren, y vean el precio. Únicamente por ser tecnología heat pipe. Es una transferencia de calor que se produce. Aquí sí lo que nos interesa es que aprovechar en lo mayor posible el flujo de calor proporcionado por la radiación solar. Y ustedes pueden hacer sus propios tubos heat pipe, y en lugar de ponerle tubos de vidrio, le pueden poner tubos de cobre. Llenarlos de una solución como alcohol, y entonces lo que va a hacer el sistema es que va a estar provocando una condensación infinita. Se va a calentar donde está el alcohol por sus condiciones químicas se va a ir para arriba, caliente, va a llegar a un punto donde está circulando el agua, en ese punto hace la transferencia de calor y se regresa, y cuando hace la transferencia de calor el alcohol se enfría, y cuando se enfría el alcohol se condensa, es decir, se convierte de vapor a líquido, cae líquido.
y otra vez como le está pegando la radiación del sol, se vuelve a calentar, se vuelve a hacer, a vaporizar, se va para arriba, vuelve a tener contacto con la parte fría y se vuelve a condensar. Entonces es un ciclo infinito y eso le llaman heat pipe y es utilizada tanto para calentar agua como para enfriar en los sistemas electrónicos, ¿no? De muy alta escala de integración. Aquí están, bien. ¿Cuánto creen que valga esta tecnología heat pipe para enfriar para enfriar su procesador de su computadora? No, pues bastante. Es lo que les digo, todo lo que tiene que ver con calor es sumamente caro. Ahora, vámonos a ver otro ejemplito que les puse aquí, que es una taza de café. Ahorita que se antoja, ¿no? Una tacita de café. ¿Ya lo están viendo? Sí, ya. Bueno, aquí viene el problema. Hay que encontrar el modelo dinámico que está directamente relacionado con una taza de café. Pues miren, aquí estoy poniendo, hagan de cuenta que cortaron lateralmente una taza. Tiene su orejita, tiene está hecha de barro. Y esta taza en particular, pues está hueca aquí, en su parte entre las paredes, aquí todo esto que tiene el rayado, toda la cebra, pues estamos suponiendo que está hueca. O vamos a suponer que está hueca solamente en la parte de hasta abajo. ¿Para qué? Y ustedes han visto que hay tazas que están huecas en la parte de abajo. Y están huecas a propósito, ¿no? Porque de esa manera el que las diseñó pues, se dio cuenta que se detiene el flujo de calor. Porque en esa parte hueca pues, seguramente está el vacío, no hay aire. Entonces el flujo de calor ahí se detiene. O al menos si hay aire, el flujo de calor se detiene y se evita que todo el calor se transfiera hacia la mesa, ¿no? Si es de cristal esa mesa, pues a lo mejor la puede quebrar, o normalmente nosotros le ponemos la mano abajo a la taza, ¿no? Nos puede quemar. Entonces, para evitar eso, pues, en algunas tazas lo hacen hueco. Bien, si nosotros le agregamos café hirviendo, pues el café tiene que ser casi hirviendo, ¿no? Para que sea un buen café. Entonces, vamos a tener una alta temperatura. Aquí se puso esa temperatura como temperatura del café o TC. Esta. Aquí se puso temperatura de café. Muy bien, vamos a ver todas las variables que están interviniendo en este sistema. ¿Están de acuerdo que la taza de café, desde aquí, desde donde está la membranita o la parte superior del café hacia adentro, a eso le podemos llamar una capacitancia de la taza o capacitancia del café? ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sí. Ok, muy bien. ¿Están de acuerdo que hay una temperatura ambiente fuera de lo que es la taza del café o a todo alrededor de la taza del café? Sí, claro. Muy bien. También estarán de acuerdo que hay una temperatura del café, que es esta, y, Sí. que va a ser mayor a la temperatura ambiente. Bien. Esta membranita del café, esta membranita que nosotros vemos del café, están de acuerdo que se comporta como una resistencia térmica y eso le llamamos resistencia del café, porque esa membranita es la que está separando a la temperatura ambiente con la temperatura interna. Entonces la podemos determinar como una resistencia. ¿Queda claro eso? Sí. Y esa resistencia es la que está provocando que exista un flujo de calor aquí, miren. QC. El flujo de calor, ¿hacia dónde quiere salir? Hacia el exterior, ¿no? Hacia el exterior, hacia arriba.
Muy bien. El flujo de calor que está interno, más interno en la taza, imagínense el centro de donde está el café, está tratando de salir hacia el exterior, ¿verdad? Y quiere cruzar ¿a quién? A las paredes de la taza del café. A eso le llamamos QC. QC, y estamos, entonces, si existe un flujo de calor, existe flujo de calor porque existe una resistencia térmica. A esa resistencia de la taza la llamamos RT. Aquí está, miren. A la primer pared que se encuentra el café, le llamamos resistencia de la taza. A la parte inferior, si pueden observar, es una capacitancia de la taza que va a tener una temperatura diferente, va a tener temperatura de una taza. ¿Por qué? Porque aquí está hueco, dijimos. Y esta capacitancia, este hueco, lo que está provocando es que también exista una transferencia de calor o un flujo de calor que quiere salir. Y ese flujo de calor, a diferencia del que tenemos acá, que se llama QC, este se va a llamar QT. Y en el exterior, lo que tenemos es una resistencia también del material, que es RT. Si observan, acá está RT internamente y externamente también tenemos RT. Hasta ahí quedan claras todas estos parámetros de la taza con café. Aquí Yo nada están. más que nos dijo del fondo del medio, ahí me quedó de la capacitancia térmica y otra temperatura. Sí, si tú le haces un hueco a la parte entre la pared, entre las paredes de tu taza, haces un hueco, es decir, aquí va a estar hueco, aquí, en la parte que hace contacto con la mesa o la superficie donde pones tu taza. Aquí va a haber un hueco. Este hueco lo ponen en las tazas precisamente para que no se sobrecaliente esta base de la taza. Es decir, aquí imagínate que hay aire, que hay vacío, o que hay vacío. Si hay vacío, entonces, ¿cómo es la transferencia de calor del interior al exterior? Pues más lento, ¿no? Para que no te quemes cuando le pones la mano abajo de la taza del café. Todo lo demás está relleno, miren. Todo lo demás está relleno de material. Ya es sólido. Pero la base de la taza, aquí tiene un hueco. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si tiene un hueco, pues entonces tiene una capacitancia. Y también va a tener una temperatura diferente. Por eso se le llama diferente, capacitancia T de la taza y temperatura T de la taza. A diferencia de la capacitancia donde está depositado el café, que se llama capacitancia del café y temperatura del café. ¿Sí lo notas? Sí. Bueno. Ok, bueno, aquí está cada uno de los elementos que se acaban de suponer que existen dentro de la taza de mi sistema. Ahorita nada más lo vamos a platicar, no lo vamos a terminar porque a ver. Me faltó aquí me faltó una página. A ver, déjenme ver cuál me faltó para ponerla de una vez. Aquí está. Déjenme la escaneo rápido y para que la observen. Permítanme tantito. Puede haber así un sistema tan simple como es una taza de café, pero es un sistema dinámico, no deja de ser un sistema dinámico. ¿Qué le va a pasar a la temperatura del café después de una hora o después de media hora?
Se equilibra Estará en con el equilibrio con ambiente. el ambiente. ¿Y les va a gustar ese café? No, ya no. Ya no va, ya no nos va a gustar. Bueno, de acuerdo, aquí está la página que me hacía falta. Entonces, el origen es este dibujo, este esquema, donde se representa mi taza de café. Y posteriormente voy definiendo todo lo correspondiente a esa taza de café. Por ejemplo, digo, el flujo 1, ¿a qué es igual el flujo 1? Bueno, déjenme subir esto para acá. El flujo 1, ¿dónde lo tengo aquí expresado? Flujo 1. Creo que ni estaba, ni está el flujo 1. Me voy hacia él y digo, ¿qué es flujo 1? Flujo 2 y flujo 3. Bueno, cuando existen flujos de calor, existen porque existen resistencias térmicas. Si no, no existiría flujo de calor. A ver, ¿cómo creen que sea la resistencia térmica del armazón de un carro? ¿Muy baja o muy alta? La resistencia térmica de lo que viene siendo el carro, el toldo, las puertas, los vidrios. Yo creo que baja, profe. Muy Es baja, baja, se ¿va? calienta. Déjalo de un estacionamiento al exterior cuando hace mucho sol y no, pues tienes que esperarte. Es muy malo que ustedes se suban a un carro que está muy caliente. Tienen que abrir las puertas primero. Abrir las dos puertas, dejar que se escape esa masa de calor, porque si no va a afectar directamente a su sistema respiratorio. Pues es baja, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando hace mucho frío? Un congelador ahora. Ok, la transferencia de calor se invierte, ¿no? Ahora lo que nosotros estamos generando de calor en watts, pues trata de transferirse y equilibrarse hacia la temperatura externa. Entonces lo que siempre está ocurriendo ahí es que estamos perdiendo calor nosotros. ¿Por qué? Pues porque los carros tienen muy baja resistencia. Entonces recuerden, siempre que hablemos de flujo de calor, hablamos de flujo de calor porque ¿qué? Porque existe Una Transferencia. resistencia térmica. Y si existe resistencia térmica es porque hay una diferencia de temperaturas y el sistema se quiere equilibrar y tiende al equilibrio siempre, ¿no? Bueno, entonces aquí el flujo 1 lo estamos poniendo como la diferencia de la temperatura del café menos la temperatura de la taza. ¿Están de acuerdo que ambos elementos tienen temperaturas diferentes? Si yo pongo el café muy caliente dentro de una taza, el café, para empezar, ¿a quién se quiere equilibrar? Díganme un ejemplo. ¿Cuánto es la temperatura del café? TC. Díganme un ejemplo de la temperatura del café. TC. 32 puede ser. ¿Creen que a 32 grados esté rico un café? Yo creo que un poco más, ¿no? Unos 50, 80. Nada más recuerda que las mamás dejan Hervir el agua. hervir el agua y te la sirven hirviendo el agua y tú te haces tu café, lo armas ahí. ¿Y la temperatura de la taza cuánto creen que estén? Bueno, denme entonces ahora sí un aproximado de la temperatura del café. Como a 100 grados. Ponle 90 TC. Ahora denme la temperatura de la taza. Es una taza que sacan Como de 2 la... grados. ¿Cómo cuánto? 2 grados. No, No, pues toma la A temperatura. temperatura. Unos 18. la temperatura Sí. ambiente, ¿verdad? Ponle incluso 20 grados, 23. Entonces, ¿cuánto hay de Es que esta diferencia? taza la saqué
refrigerador. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuánto hay de diferencia aproximadamente aquí? Unos 60. 60 mínimo, ¿va? Y entonces, ¿quién va a evitar que se equilibren rápidamente o que se igualen esas temperaturas? ¿Quién evita eso? La resistencia. La resistencia. La resistencia térmica. ¿De qué harían su taza ustedes? Si los ponen a hacer una taza. O nada más les dicen, haz una taza y... De barro. ¿Ok? Y el que se dedica a hacer tazas y que hace una muy buena taza, pues entonces la hace de un buen barro, de cerámica, con el hueco interno en la parte de abajo, etcétera, ¿no? Ya le pone mucha crema a sus tacos y pues va haciendo una buena taza. Entonces, él sin saber matemáticas, que a veces es lo que yo me quedo muy sorprendido, saben darle al sistema lo que necesita para que se disipe menos la temperatura, para que sea cómoda para los dedos, taza ergonómica, que tenga estos materiales, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes le meten tecnología a algo que ya utilizamos comúnmente? Pues va a funcionar mejor, la gente lo va a preferir, va a costar más. Pues es básicamente a donde llega la tecnología. Estamos viendo algo ahorita tan ustedes que a lo mejor dicen tan vano, tan básico, pero miren todo lo que involucra. Ya se terminó la clase, ahorita nada más les muestro lo que involucra para modelar ese sistema. Se tiene que hacer todo esto, ¿no? Para obtener el modelo. ¿Los documentos, profe? Sí, claro. Este te lo termino de compartir mañana para terminárselos de explicar, ¿no? Entonces, pues vemos que no es algo trivial, ¿verdad? El comportamiento dinámico, el modelo dinámico de algo tan sumamente simple. Muy bien, pues entonces le paramos aquí, les paso ahorita nada más el apunte del primero de los temas térmicos, que vimos aquí. Sí, del cuarto. Ajá, del cuarto, ahorita se los paso y y nos vemos mañana. Sí, está bien, profesor. Gracias. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día y discúlpenme por lo del día de ayer. Espero que no vuelva a pasar. No se preocupe. Gracias a usted. Nos vemos mañana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profesor.